Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, por favor, guarden todas sus pertenencias, saquen solo papel y lápiz, porque comienza el primer examen sorpresa de matemáticas de Nauka. Ya saben cómo funciona esto. Pueden mirar hacia arriba buscando inspiración, pueden mirar hacia abajo buscando la desesperación, pero nunca podrán mirar a los lados buscando información. Disponen de 10 minutos y el tiempo comienza ya. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Así, ¿verdad? Os ha recordado viejos tiempos, ¿no? Claro. Seguro que más de uno incluso ha querido matar a vuestro profesor de matemáticas cuando ha hecho esto, ¿a que sí? Pero, ¿os habéis parado a pensar si alguna vez ha sido vuestro profesor de matemáticas es el que ha querido matar a ustedes? ¿Creen ustedes que alguien dedicado a la ciencia de la razón y de la lógica es capaz de deducir que matar es la única opción lógica? Vamos a seguir atentos. Les presento a Jacques Hadamard, uno de los matemáticos franceses más importantes del primer cuarto del siglo XX. Como Pope que era, de las matemáticas, experto en variable compleja, campo al que me dedico, recibía innumerables cartas de colaboradores, de gente joven, enseñándoles sus nuevos avances y tal. La mayoría de esas cartas, por supuesto, acababan en la papelera. Pero alguna que otra carta fue especial. En particular, una que recibió a principios de los años 20, de un matemático completamente desconocido para él, algo extraño, y sin embargo, con unas matemáticas ciertamente impactantes. En circunstancias parecidas a esa, Hadamard lo que hacía era invitar a su interlocutor a pasar una tarde con él en la Sorbona, donde él trabajaba, y así lo hizo. Por carta, por supuesto. La respuesta que recibió fue ciertamente inquietante. Lamentablemente, debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, debo declinar su invitación. Circunstancias ajenas a mi voluntad. O sea, la cara de sorpresa de Hadamard tenía que ser alucinante. Y más aún cuando siguió leyendo y ese interlocutor le dijo: no pasa nada, yo no puedo ir, ven tú a verme. Ven tú a verme a la dirección desde la que te estoy escribiendo. 57 Grand Rue de Saint-Maurice, París. O sea, Hadamard ya estaba con una curiosidad espantosa y, dado que esa dirección estaba a apenas 7 kilómetros de donde trabajaba, pilló un taxi y se plantó allí. Cuando llegó, lo que vio fue esto. El hospital entonces de Saint-Maurice, el hospital de Charenton, el manicomio de Charenton. La persona que le escribía desde dentro. Haciendo de tripas corazón, Hadamard entró y conoció a su interlocutor, este señor, André Bloch, conocido también como el matemático de Charenton. Comenzaron a establecer una correspondencia y, bueno, pues empezaron a hablar. Otros matemáticos no fue igual. Pero, ¿quién es este señor? ¿Quién es el matemático de Charenton? Ese matemático que escribía cartas desde el manicomio. Pues André Bloch provenía de una familia suiza de origen judío, de relojeros, que estaba afincada en Besançon. Nació en 1893, junto con otros dos hermanos, George y Henry. Los padres murieron muy pronto y se tuvieron que trasladar a París con la hermana de la madre, donde André y su hermano George, que apenas se llevaban 11 meses de diferencia, comenzaron a destacar notablemente en matemáticas. Tanto es así que ambos entraron rápidamente en la École Polytechnique, una de las más altas instituciones de matemáticas de París, en el año 1913. Los dos hermanos, a la vez, comenzaron sus estudios de matemáticas. Pero en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y ambos son llamados a filas. Al ser universitarios, por supuesto, parten como oficiales del ejército. La mala suerte quiso que los dos hermanos cayeran en combate, cayeran heridos en combate. André realmente cayó desde lo alto de un puesto de vigía, golpeándose en la cabeza, y su hermano George sufrió el impacto de una metralla, perdiendo un ojo. En 1917 son declarados no aptos y vuelven a la École Polytechnique con sus estudios de matemáticas. Pero ya nada fue igual. El 17 de noviembre de 1917, André y George fueron a visitar a sus tíos. En mitad de una tranquila velada, André, sin mediar palabra, sacó su arma y disparó a su tía, a su tío y a su hermano. Según las crónicas de la época, salió corriendo, no contento con eso, incluso acuchilló los cadáveres, por si acaso. Salió corriendo, gritando todo lo que había hecho, hasta llegar a una comisaría cercana, donde se entregó sin oponer la mayor resistencia. Dado que había implicados en el incidente 2 oficiales del ejército francés y aún estaban en guerra, en vez de mandarlo a la cárcel, lo mandaron directamente al manicomio.
Allí permaneció 40 años. Allí retomó sus estudios de matemáticas de forma completamente autodidacta. ¿De acuerdo? Allí compraba libros, se suscribió a revistas y se carteaba con los matemáticos más importantes del momento. Jacques Hadamard, Henri Cartan, Gustav Mittag-Leffler o Georges Poria, entre otros. Cualquier persona que fuera a entrar a ese manicomio y lo viera, pensaría que no era un interno, era una persona completamente normal, era agradable en trato, amable, caballeresco. Perdón por poner a Carlos Lobato aquí, disculpadme, pero era el paciente ideal, todo el mundo lo quería, era espectacular. Desde allí, desde su mesa, básicamente lo que hacía era escribir artículos de matemáticas. André Bloch estuvo 40 años en un psiquiátrico escribiendo artículos de matemáticas de altísimo nivel, 45 artículos en total, en particular los más importantes en variable compleja, donde tenemos resultados como hay un teorema de Bloch, hay un espacio de Bloch, hay un espacio pequeño de Bloch y hay una constante de Bloch, que aún los matemáticos estamos tratando de determinar el valor exacto del tema. Incluso al final de sus días escribió un libro junto con otro interno también matemático del hospital. Todo fluía correctamente, todo era armonía en su vida, realmente era muy sencilla, no hacía nada más que matemáticas, las matemáticas eran suficientes para él. Pero justo al final de sus días recibió la visita de su tercer hermano, el que no había matado todavía, Henry, que venía de México, donde había estado viviendo. Y al contrario que con el resto de personas, lo trató fríamente, a patadas básicamente. Apenas les quería sonsacar un par de informaciones de dónde había algún familiar y poco más. Algo que extrañó notablemente al psiquiatra del centro, Henri Baruch, quien le preguntó, ¿y yo qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué ese cambio de actitud? Esto fue lo que le respondió. Es una cuestión de lógica matemática. En mi familia había enfermos mentales, por parte materna para ser exactos. La destrucción de toda la rama tenía que seguir como algo natural. El trabajo que comencé la noche del 1917 aún no lo he concluido. Estamos hablando de eugenesia, eso es lo que tenía en la cabeza André Bloch. La reacción del psiquiatra fue decir, where are the flies, ¿verdad, Luisma? Le dijo de todo, digo, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, no puede ser, no puede ser. Estás usando un lenguaje emocional. Por encima del lenguaje de las emociones están las matemáticas y sus leyes. Sabes muy bien que mi filosofía se basa en el pragmatismo y la racionalidad más absoluta. André Bloch fue diagnosticado de racionalismo mórbido y permaneció 40 años en el psiquiátrico de Charenton, donde escribió 45 artículos de matemáticas del más altísimo nivel. Se carteó con los matemáticos del más altísimo nivel que nos podemos encontrar. André Bloch fue el matemático que cruzó esa fina línea que separa la genialidad de la locura. André Bloch murió un 11 de octubre de 1948. Unos meses antes había sido diagnosticado de leucemia y lo habían trasladado a otro hospital, el Hospital de Santana, donde falleció en la fecha que ven ahí en sus pantallas. Poco antes de morir, supo que la Academia Francesa le había otorgado el premio Henri Becquerel de 6.000 francos franceses, en particular por sus trabajos en variable compleja. André Bloch es un grande de las matemáticas. En mi rama, variable compleja, lo estudiamos. En mi tesis utilizo los espacios de Bloch como test para algunos de los operadores más importantes para comprobar ciertas propiedades. Por supuesto, cuando yo escribí no tenía noticias de que este señor había hecho esto, pero bueno, eso no es motivo para no utilizar sus matemáticas. André Bloch es el matemático que cruzó la fina línea. Así que, la próxima vez que se encuentre con un matemático ahí fuera, trátennos con cariño. Quiérannos, ámennos, porque nunca sabremos si ese matemático con el que están hablando está en el lado cuerdo de la línea o si, por el contrario, la ha cruzado ya y es capaz de cometer un acto atroz. Muchas gracias.